Vamos a ver. La semana pasada vimos esta teoría, vimos reducción de orden y esta parte de acá, esta de coeficientes constantes, fueron los dos videos que les mandé. ¿Tienen alguna pregunta de esa parte? En mi caso, no, Luis. ¿No? ¿Y los demás? Si no los han visto, de igual manera, cuando miremos coeficientes indeterminados, voy a tratar de repasarlos, porque ahí es donde más se ocupa, pues. Igual en algunas cosas de variación de parámetros también se ocupa. Listo. Entonces, traten de revisarlos a la brevedad esos recursos y cualquier cosa, pues así en la clase vamos abordando, ¿verdad? Cualquier detalle mínimo que vaya apareciendo, aquí en clase lo vamos, compensando. Cheque. Hoy vamos a ver esto, variación de parámetros, mira, esta parte de acá. Entonces vamos a revisar eso de variación de parámetros, la sección 4.6. Así no me paso. Aquí está, cheque time. Luego vemos coeficientes indeterminados. Entonces, de variación de parámetros, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros pretendemos con variación de parámetros calcular la solución particular. ¿Quién se acuerda qué era la solución particular? De una ecuación diferencial, obviamente no homogénea. O en general, desde el primer día nosotros vimos que era una solución particular. ¿Quién se acuerda? Es la que no pertenece a una familia de las soluciones. No, esa es una solución singular. Es Sí. la que está evaluada en un punto específico, creo. No. Bueno, sí y no, porque la particular hasta cierta parte sí cumple algo así, pero hay otra cosa que quizás es más notorio. Es la solución de la ecuación no homogénea. Ajá, eso sí. ¿Qué más? Es más una cuestión de forma. El que tiene, ya tiene valor C, o no sé, ¿Mm? que tiene un valor fijo ya, la constante C. Mm, es que eso es en primer orden, pero en general ya habíamos hablado de lo que era una solución particular y decíamos que era una solución que no tiene qué. Tal vez se acuerda. Parámetro. Correcto. Es una función que no tiene parámetro arbitrario ni nada de eso. ¿Estamos? Ahora, aterrizando al contexto de no homogénea, una solución particular es una función sin parámetro arbitrario que es solución de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Se acuerdan de cuando vimos en la teoría de orden superior? Vimos que estaba la complementaria y la particular, que la suma de las dos era la general. Entonces, ya aprendimos a calcular complementaria, como reducción de orden y solución de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, la homogénea de orden n. Listo. Ahí estamos. Ahora vamos a trabajar la particular. Entonces, la particular, nosotros vamos a tener dos métodos. Uno es variación de parámetros. Y dos es el método de coeficientes indeterminados. Y con esos dos métodos vamos a aprender a calcular la solución particular.
Entonces, vamos a comenzar a conocer este porque este viene de fórmula, bien práctico. Entonces, ¿cómo arranca la historia? Vengo acá con esto. Aquí, miren. Yo estoy aquí. Dice, ahora consideremos el caso de una ecuación lineal de segundo orden. Aquí está. No homogénea porque el g de x es distinto de cero. Aunque como veremos, la variación de parámetros se extiende a ecuaciones de orden superior, el método empieza por poner la ecuación 5 en su forma estándar. Entonces, lo primero es llevamos esta ecuación diferencial a esta forma. Y eso sucede solamente dividiendo a sub 2, el cual es distinto de 0 porque es una ecuación diferencial de orden 2. Ya estamos acá. Listo. De ahí dice, aparecen estas funciones, P y Q y f de x, dice, son continuas en algún intervalo y, como hemos visto en la sección 4.3, no hay dificultad para obtener la función complementaria. Esta complementaria, pues bueno, depende, ¿va? Si es de coeficientes constantes, ya sabemos cómo sale. Si es por reducción de orden, me tienen que dar una y sacamos la otra. De ahí dice, la solución general de la ecuación homogénea asociada de 6 cuando los coeficientes son constantes, ¿verdad? Que eso es lo que se aprende en la anterior, en la 4.3, que es la que les menciono. Pero cuando es de coeficientes variables, se hace reducción de orden, pero tienen que conocer una. La historia es que nosotros, en esta parte, nosotros conocemos esta. La complementaria se conoce. Entonces, ¿qué sucede? Se asume, y me quedó cortada esta cosa acá, qué mal. Tengo que volverla a traer, no me fijé. Se asume que la forma de la particular es esa que sale aquí en color azul. Pero recuerden, ¿qué tenemos de relevante? Arrancamos con esta ecuación diferencial. No lo olvide. Con esta arrancamos. Dividimos entre el a sub 2, toda la ecuación diferencial. Llevamos nuestra ecuación diferencial a esta forma. Una vez que estamos ahí, ya nosotros damos por conocida la complementaria. Ya conocemos la complementaria, recuerde. Voy a escribir aquí conocida. ¿Sí? Ya es conocida. Ahora, como esta es conocida, se asume esta, ¿ves? Aquí es donde comienza la historia interesante. Vamos a ver. Esta, conocida. No me olvide. Perdón, se asume esta. No, voy a quitarme esta cosa que es sombra. Se asume que esta es la particular. No olvide eso. Esa es la solución particular. Entonces, nuestro objetivo es calcular a U sub 1 y U sub 2. U sub 1 y U sub 2, aquí lo menciona, son parámetros variables. ¿Por qué razón? Son parámetros variables porque si son constantes, lo va a absorber la complementaria. Entonces, aquí debe haber al menos una variable en cada uno de estos.
en el U sub 1 y en U sub 2. Si el U sub 1 y el U sub 2 tienen constantes, entonces la complementaria va a absorber la particular. ¿Estamos? Lo cual no es posible porque no deben haber parámetros arbitrarios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo comienza la historia? Recuerde, ya estamos en esta ecuación diferencial, ya asumimos la particular de esta forma y decimos que esta particular es solución de la ecuación diferencial no homogénea. Como es solución, el libro procede a derivar y reemplazar. Entonces, hace esto y quiero llevarlo porque aquí no es que no vale la pena, ¿va? Pero nos ahorramos tiempo y espacio. Estoy acá y les quiero explicar un detalle bien bonito. Que eso creo que es lo interesante de todo este relajo de método. Entonces, miren, quiero que observen esto. Fíjense acá. Primera derivada, segunda derivada, reemplazamos en la ecuación diferencial. Miren, y super b' más p de x, y' p más q por yp igual. Haciendo el álgebra, porque ahí se reemplaza, miren, aquí está la segunda derivada. Bueno, aquí está, y está agrupada ya, fíjense. Esta parte de reemplazar, porque está, por ejemplo, este término, U sub 1, este término es este. Luego está U sub 1 por Y1', que es este, por P, que aquí está. Luego, en Q por YP está este término. Lo mismo, en la segunda derivada está este. Aquí está. Este está en la primera derivada. Este de acá. Este. Miren bien. Y luego este otro está en YP. Entonces, como Y1 y Y2 son soluciones de la homogénea asociada, eso quiere decir, tal y como sale aquí arriba, que esta expresión es 0 y esta expresión es 0. Ahí estoy colocando algo que tal vez no, estoy igualando una expresión a una palabra, pero bueno, creo que se entiende que esto es 0. Ajá. De ahí están los otros términos. Y sub 1, U sub 1 B', que es este. Y sub 1' por U sub 1', que es este de acá. Y más bien incluso, ese está dos veces. Porque está aquí, miren. Y está aquí, está dos veces. Lo mismo pasa con este otro. Y2, U2. Aquí está Y2, U2. Mire, está aquí y está al final. Estamos bien, no pasa nada. Ajá. Entonces, observe otra cosa. Si ustedes agrupan este con este, y agrupan este con este, ¿sí? Estos cuatro primeros términos es la derivada de esta última expresión. Observe, la derivada de esto. No, más bien sería la derivada de esta expresión de acá, ¿ve? De esta de acá. ¿Por qué? La derivada de Y1, Y1', por su 1. Ahí está. Más la derivada de U sub 1', que es U sub 1 B' por Y1. Más la derivada de Y2, aquí está, por U sub 2', más la derivada de este, otra vez, U sub 1, U sub 2 B' por Y2. Entonces, estos cuatro primeros términos hacen esta parte de aquí, miren, que es la derivada, se agrupa. De ahí, esta expresión es esta misma. Y por último, se dejan estos dos por fuera. Entonces, quiero que se enfoquen en esta última parte, solo en esta última parte. Esta última parte se hace como quien dice por comparación. Entonces, se asume, supongamos, si vamos a decirlo, supongamos que
Y1 U sub 1 prima más Y2 U sub 2 prima es una función H cualquiera. H es una función cualquiera. Función cualquiera, no sé si le ponemos así. O cualquier función, se escucha mejor, ¿no? Cualquier función. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer esto. Si yo reemplazo el H, acá me va a quedar H' de X más P de X por H de X más Y1 prima, U sub 1 prima, Y2 prima, U sub 2 prima, igual a F de X. Voy a despejar para esta parte de acá. Y1 prima, U sub 1 prima, Y2 prima, U sub 2 prima, igual F de X menos H' de X menos P de X, H de X. Miren. Entonces, hay dos elementos, 1 y 2. Esos dos elementos que tengo arman un sistema. Vean el sistema. Y1, U sub 1 prima, más Y2, U sub 2 prima, igual a H de X. Y luego, Y1 prima, U sub 1 prima, más Y2 prima, U sub 2 prima, igual F de X menos H de prima de X menos P de X, H de X. ¿Estamos bien? Visto este sistema matricialmente, analicen por un momento y regálenme un segundito. Analicen este sistema de ecuaciones lineales, qué tipo de solución tiene. Analícenlo y me dicen por qué. Solo me voy a levantar un momentito, permítanme. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Si notan, este es un sistema de ecuaciones. Nuestras incógnitas son U sub 1 prima, U sub 2 prima. ¿Sí? Es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cómo aseguramos nosotros que este sistema tiene solución única? ¿Por qué sabemos que este sistema tiene solución única? Les estoy afirmando que sí tiene. Me gustaría saber si ustedes manejan por qué razón. ¿Será porque las derivadas no son cero? No,
Ujú. Ujú. No, no recuerdo. Bueno, ahí el rosquiano no es cero, ¿verdad? No puede ser cero. Correcto. ¿Por qué no puede ser cero, Oscar? Ahí aplicamos la regla de Kramer para resolver. Y como el rosquiano va en el denominador, entonces ahí no podría ser cero, porque no existiría. Pero ¿por qué razón este no es cero, el gronskiano de esto? No, no recuerdo. ¿Alguien que recuerde por qué razón el gronskiano es distinto de cero? Siempre en este caso particular. Ujú. Recuerden que Y1 y Y2, ¿qué forman? No, forman la solución complementaria. Para la solución complementaria, que es la solución de la homogénea asociada, se necesita un conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué implica ser conjunto fundamental de soluciones? Implica que, aparte de ser solución de la ecuación diferencial homogénea, recuerden, aparte de ser solución de la ecuación diferencial homogénea, este, aparte de eso, son linealmente independientes. Por esa razón, el Bromskiano, que es el determinante de esta matriz, es distinto de cero. ¿Vamos?
¿Estamos bien? Chequen. Listo. Entonces, ¿qué aseguramos con el hecho de que se cumpla eso? Entonces, resumamos. Este sistema, porque el Browniano es distinto de cero, o el determinante de esta matriz es distinto de cero siempre, tiene solución única. Entonces, ¿de quién va a depender la solución de U1', U2'? Va a depender de la igualdad. Dependiendo de lo que esté igualado, el sistema, así nosotros vamos a tener una solución. Ahora, ¿qué dice Denis Hill? Denis Hill dice, consideremos una función. Pero luego, cuando menciona una función, pero esa función, para que el sistema nos quede fácil de resolver, vamos a considerar este h como una constante. Pero de todas las constantes que podemos considerar, vamos a considerar aquella que siempre nos facilite el trabajo. ¿Qué constante es? ¿Qué constante cada vez que la utilizamos nos ayuda porque facilita las cosas? Pero Correcto. Entonces, según Sil, dice, consideremos h de x igual 0. Si h de x es 0, ¿qué pasa? No está. Y esto tampoco está. ¿Qué nos queda en todo eso que acabo de borrar? 0. Entonces, recuerden, lo que nosotros perseguimos es U sub 1 y U sub 2. Con U sub 1 y U sub 2, nosotros ya tenemos nuestra solución. Entonces, si resolvemos acá, para resolverlo, usamos la regla de Kramer, que es más fácil. Generamos dos matrices, pero más que las matrices nos interesan los determinantes. Entonces, vamos a llamarle W, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el Browniano. El Browniano es el determinante de esta matriz. Y1, Y2,
Y1', Y2'. W1 le vamos a llamar al determinante de la matriz, donde reemplazamos nosotros en la matriz wronskiana 0 y f de x. Miren, de ahí Y2, Y2'. W2, Y1, Y1', 0, f de x. Miren. Entonces, ¿quién es U1'? U1' va a ser igual a W1 sobre W. U2', W2 sobre W. Entonces, si queremos calcular U1 es la integral de W1 sobre W diferencial de X, y U2 es la integral de W2 sobre W diferencial de X. Entonces, miren, tenemos U1 y U2. De ahí, con U1 y U2, entonces la particular va a ser Y1 por U1 más Y2 por U2. En ocasiones, cuando estas integrales nos quedan no elementales, que significa que no le podemos aplicar las técnicas de integración conocidas, entonces quedan planteados. En ocasiones sucede eso. Entonces tenemos que tener cuidado de cuándo discernir de que estamos frente a una integral no elemental, o sea que no le podemos calcular su antiderivada, y cuándo pues sí podemos hacer eso. Entonces sí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Todo bien? Entonces, ¿estamos claros? Bueno, en esta parte, aquí en el libro, por ejemplo, aparecen unas fórmulas. Son estas. ¿Ven? Estas fórmulas de acá. El libro las ofrece. Yo particularmente trabajo así, con los determinantes. Entonces, cuestión de cada quien. Ahí como lo quieran trabajar. Si con los determinantes o prefieren hacer uso de las fórmulas, como gusten. Si se confunden usando fórmulas, está bien. Con los determinantes uno no se confunde porque solo tiene que recordar cómo calcular determinantes de 2 por 2. Cheque. Ahora, vale hacer la extensión. Ah, por ejemplo, aquí mencionan qué le pasa a las constantes de integración, miren, a las que salen cuando integran a U1 y a U2. Estas constantes, al multiplicarlas, miren, las absorbe la solución particular, la solución complementaria, perdón. Esa es la solución que las absorbe.
Y aquí está el caso para orden superior. Para orden superior sucede esto. En primera, se tiene que, ahí tenemos la ecuación diferencial de orden n. Ya les muestro. Tenemos la ecuación diferencial. Ya conocemos la complementaria, que es esta de acá. Se asume que la particular tiene esta estructura. U sub 1 y 1, U sub 2 y 2, U sub 3 y 3, U sub n y n. Se arma este sistema, miren. Este que están viendo acá, en la primera fila y1, y2, yn, en la segunda la derivada, en la tercera la segunda derivada, en la enésima ecuación, la derivada de orden n-1. Miren, ya tenemos aquí. Ahora, de aquí surge un sistema. El sistema tiene como matriz de coeficientes la matriz brunskiana. La matriz de igualdades es 0, 0, 0, f de x. Y la matriz de incógnitas, U sub 1', U sub 2', U sub n'. Entonces, aparece esto. Aparece que U sub k' es W sub k sobre W. ¿Quién es W sub k? W sub k es el determinante de la matriz que surge de reemplazar la matriz de igualdades en la késima columna. ¿Estamos? Entonces, aquí pues prácticamente nos están resumiendo el método que aplica para enésimo orden. Está acá. Entonces digamos que el caso general para enésimo orden llega hasta acá. Y ahí me arma el, miren, el U sub k', que es W sub k entre W sub k entre W. Y en el caso particular, menciona la fórmula aquí, ¿qué se hace para orden 3? Y aquí está. Entonces, este es el caso particular de cómo se trabajaría para orden 3. Entonces tenemos particular igual a U sub 1 y 1, U sub 2 y 2, U sub 3 y 3, U sub 1', U sub 2', U sub 3', entonces que es W1 sobre W, W2 sobre W, W3 sobre W. W1 en la matriz W se quita la primera columna y se coloca 0, 0, f de x. Luego W2, miren, se quitan en la segunda columna, W3 en la tercera columna. Y con esto se arma U sub 1', U sub 2', U sub 3'. Entonces, para orden 3 es esto. Para orden 2, ya saben que solo son 3 determinantes. Para orden 3, 2 son 4 determinantes. Para orden 4, ¿cuántos determinantes son? 5. Correcto. Y así sucesivamente, el número de determinantes que estamos calculando va incrementándose. Aparte que los determinantes, a pesar de tener esta casi columna de ceros, pues terminan siendo trabajosas al momento de calcular. Por eso, para orden superior, este método es bien cansado, porque lleva bastante trabajo para orden superior. Para segundo orden, pues digamos que es aceptable el método y podemos trabajarlo bien. Nosotros lo evaluamos hasta segundo orden. Hasta segundo orden, nosotros calculamos
y lo hacemos prácticamente bien fácil. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. En mi caso, no. ¿Los demás? No, Lick. Bueno, entonces mañana vamos a trabajar la parte práctica del método. Voy a dar una ecuación diferencial. Vamos a ver cómo hago con la complementaria, si se las doy o no se las doy, y ahí vamos a revisar mañana y practicamos. Entonces, me gustaría que para mañana ustedes por lo menos se enfocaran en memorizar o el proceso para calcular el sistema o las fórmulas para que ya mañana podamos ir viendo esto. Y de paso, si por ahí se pudieran revisar creo que no tengo habilitado el segundo parcial, ¿verdad? Voy a habilitar el segundo parcial ahorita que salgamos para que puedan revisar la variación de parámetros o se meten al canal y en el canal ustedes revisan variación de parámetros. ¿Estamos? Chequen. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos mañana entonces. Se cuidan y a ver mañana cómo nos va.